Hoy voy a hablar de un cuento que se llama Membrillo Martillo. Marcelo Membrillo Martillo es de una autora brasilera llamada Ruth Rocha y es en realidad un clásico de la literatura brasilera, pero a pesar de pero ha sido traducido al español y circula y se puede conseguir muy fácil en Argentina. Este cuento es muy interesante y a mis hijos les encanta, como ven por lo gastado que está el libro, porque es sobre las preguntas, sobre jugar con el lenguaje, con mucho humor y sobre cuestionar las cosas. Marcelo es un nene que vive preguntándole a los papás, papá, ¿por qué la lluvia cae? ¿Por qué el mar no se derrama? ¿Por qué los perros tienen cuatro piernas? Y a mis hijos les encanta que sigamos haciendo preguntas sobre otras cosas. ¿Por qué el cielo está arriba y nosotros abajo? ¿Por qué la luna sale? ¿Por qué? Y el infinito. Todo les gusta preguntar. Pero además, Marcelo también pregunta sobre el nombre de las cosas. ¿Por qué la mesa se llama mesa? ¿Por qué la cuchara se llama cuchara? Y sobre todo sobre su propio nombre. ¿Por qué me llamo Marcelo? ¿Por qué no me llamo Membrillo? ¿Por qué no me llamo Martillo? Es un cuento que entonces apunta a cuestionar por qué las cosas son como son, por qué el lenguaje es de una manera, lo que significa también por qué el mundo y las reglas de la sociedad son de una manera. Entonces, es un poco catártico para los chicos que tienen que aprender tantas palabras en donde no saben por qué las palabras se llaman así, las cosas se llaman asá, por qué usamos tales palabras para estas cosas. Marcelo cuestiona eso y permite a los chicos reírse un poco de tantas cosas que tienen que aprender durante los primeros años de su vida. Entonces, por ejemplo, el nombre simboliza muy bien eso. ¿Por qué me llamo Marcelo? Todos los chicos, el nombre se les impone de alguna forma sin que ellos lo hayan elegido, ¿verdad? Entonces, para ellos cuestionarse, ¿por qué me llamo Marcelo? ¿Por qué no me llamo Membrillo? Es darles un lugar, darles el lugar para que se descarguen eso que no entienden y que necesariamente se les ha impuesto, pero con lo que pueden jugar y con lo que pueden reírse de forma humorística. Entonces, Marcelo empieza a inventar un lenguaje que para él es mucho más lógico, que es un lenguaje que dice las cosas según su función. Por ejemplo, la cuchara en lugar de llamarse cuchara se llama mezclador. La mesa en lugar de llamarse mesa se llama, por ejemplo, comedor. O la silla en lugar de llamarse silla se llama sentador. Y así. Entonces, Marcelo muestra de un modo u otro que el lenguaje está hecho de convenciones, que en realidad son unas reglas que los seres humanos acordaron entre sí, una especie de contrato en donde todos van a llamar a la mesa mesa, a la cuchara cuchara y a la silla silla. Pero Marcelo muestra lo que los lingüistas han mostrado hace bastantes años, que es el carácter arbitrario del lenguaje. Solo se trata de reglas que los seres humanos concuerdan y no hay nada natural ni nada esencial en las palabras que signifiquen mesa y se asocia a mesa, o silla que se asocia a silla. Entonces, a partir de ahí, Marcelo comienza a cuestionar el lenguaje y quiere cambiar esas reglas. Entonces, en un momento le dice al papá, muy bien, decide decirle al papá, Jefra, biriquitote, con un tono muy agresivo, y el papá entiende perfectamente que Marcelo está diciendo, digamos, una suerte de malas palabras, y a mis hijos les encanta repetir, Jefra, biriquitote, y así. Entonces Marcelo le demuestra al papá que el lenguaje no es solamente parte de una costumbre, un hábito, sino que también tiene que ver con la entonación, el modo en que hablamos, porque el papá se queda todo escandalizado diciendo no digas malas palabras, solamente por la entonación que usa Marcelo. Entonces, otra cosa que hace Marcelo es decir a la leche jugo de vaca y va descubriendo cómo a los adultos no les gusta nada todos esos cambios y no quieren cambiar el modo en que se acostumbraron ya a hacer las cosas, su costumbre, su hábito. Entonces, justamente muestra cómo cuando los chicos quieren cambiar la forma en que los adultos estamos acostumbrados a hacer las cosas, se encuentran con una serie de obstáculos. Bueno, el problema es que un día la casita del del perro de Marcelo, que se llama Godofredo, se incendia, y Marcelo, cuando intenta en su lenguaje decirle a los padres y alertarles que se está incendiando, nadie lo entiende y entonces la casita se quema. Pero a partir de ahí los papás de Marcelo deciden empezar a escucharlo con más atención y entender lo que él dice y lo que él quiere decir, porque antes los papás estaban muy preocupados con Marcelo, muy avergonzados de Marcelo y su forma loca de hablar. Aquí ven la casita del
perrito incendiándose. El resultado es que se incendia totalmente y Marcelo se queda muy triste y dice: los adultos no entienden nada. A partir de ahí los papás comienzan a tratar de entender a Marcelo mejor y escucharlo y saber cómo habla. Por más que los papás no empiecen a hablar como Marcelo, deciden empezar a escucharlo y bueno, a entenderlo. Y me parece que entonces el cuento llama un poco la atención. Por un lado, nos apunta a la necesidad de los chicos de cuestionar las formas en que les vienen dadas las cosas, sobre las que no pueden en principio hacer nada, y nosotros estamos constantemente enseñándoles cómo se deben decir las cosas, cómo no se deben decir, y en este momento todavía más de emergencia de salud, que no se puede tocar, que sí se puede tocar, que hay que ponerse máscara. Entonces es muy interesante darles la posibilidad también a ellos de jugar y cuestionar esas reglas y por lo menos reírse de las reglas como vienen siendo hechas por los adultos y jugar a cambiarlas. Por otro lado, muestra también a nosotros los adultos, nos hace acordar un poco de que tenemos que escuchar a nuestros hijos y no solamente valorar nuestras opiniones, imponer nuestras opiniones y nuestra forma de hacer las cosas. En este momento también es muy fácil comenzar a decirles: bueno, no, hay que limpiarse así, constantemente estamos dándoles reglas de cómo hay que limpiarse las manos, de cómo hay que ponerse la máscara, de cómo hay que tomar ciertos cuidados, y para ellos pueden no sentirse escuchados, no sentirse valorados en las cosas que a ellos se les ocurren. Entonces el cuento llama la atención un poco para decir: bueno, nosotros tenemos que escucharlos, por más que no vayamos a hacer las cosas como ellos dicen, es bueno escucharlos, es bueno valorarlos porque ellos se lo merecen. Bueno, buena lectura.